Bien, la clase pasada estuvimos viendo, por ejemplo, el ejercicio 8, entre otros que hicimos, ¿no? Donde se pedía calcular la diferencia de potencial entre los extremos de esta barra que giraba. Lo habíamos hecho de dos maneras distintas. Habíamos planteado primero un circuito, digamos, ideal, una curva cerrada, donde uno de los lados era esta barra, que iba iba modificando su área con el tiempo debido a que esto va girando. Entonces calculamos el flujo, la variación de flujo, y con eso calculamos la FEM inducida por ley de Faraday. Otra manera alternativa era con la fuerza magnética. Ahora vamos a volver un poquito sobre eso, sobre todo sobre esa segunda interpretación que hicimos, ¿no? Lo del el trabajo realizado por la fuerza magnética cuando uno transporta una carga o quiere transportar una carga de un punto al otro de la barra, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre eso del punto de vista un poquito más detallado. Digamos, es correcto lo que hicimos la vez pasada, pero quiero enfatizar un poco algunas cuestiones, ¿sí? Entonces acá vamos a hablarlo en general, porque el problema 8 es un caso particular, pero se puede hacer, hay muchos problemas parecidos que se hacen todos de la misma manera. Dice, bueno, vamos a estudiar la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor en movimiento respecto a una fuente de un campo magnético uniforme y constante. O sea, tengo un conductor que tiene cualquier forma, ¿ven? Acá parte de un punto 1, llega a un punto 2, un conductor abierto, ¿está bien? Y este conductor se traslada en un campo magnético, que acá es perpendicular a la figura, con una velocidad v. O sea, todos los puntos de ese conductor tienen la misma velocidad, esta velocidad que está acá. Entonces, consideremos una carga que está en el interior, en el interior del conductor, una carguita Q ahí. Vamos a tener que, bueno, esa carga se está moviendo en principio junto con el conductor, ¿no? Tiene la velocidad que tiene el conductor. Estamos suponiendo que la carga está en reposo respecto al conductor, ¿eh? ¿Ven? No hay movimiento de cargas por adentro del conductor, porque está abierto el conductor, ¿sí? Entonces, esta carga tiene la dirección, está fija respecto al conductor. Bueno, pero respecto de la fuente del campo magnético, del electroimán que genera el campo magnético, lo que fuera que sea lo que genera el campo magnético, esta carga tiene una velocidad v. Entonces tenemos la fuerza magnética, que era Q por V vector V, que va a tener esta dirección, ¿no? Si la velocidad, estoy suponiendo que la carga es positiva, en este caso, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a aclararlo, ¿no? Estoy suponiendo una carguita positiva, si no, se invertiría el signo, ¿no? ¿Está bien? Ahí supongamos que tengo una carga positiva, entonces el producto vectorial de la dirección Q por V, vector V, me daría hacia arriba la fuerza y tengo la fuerza magnética sobre esa carga. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, fíjense que esta fuerza, en general, va a tener una componente tangencial al conductor. Es decir, yo la puedo descomponer, ¿no? Una componente tangencial a una componente normal. La componente tangencial al conductor va a producir una aceleración de la carga, porque es una fuerza esto, ¿no es cierto? Si la aplico sobre una partícula cargada, esto acelera la carga. ¿Está bien? Sin embargo, como el circuito está abierto, no puede haber movimiento de cargas acá. ¿Está bien? Es decir, porque además los campos no dependen del tiempo, así que es todo estacionario. Entonces, no puede haber una aceleración de la carga. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es lo siguiente, miren, si nos paramos en el sistema de referencia fijo al conductor, ahora, o sea, esto lo estamos viendo de un sistema de referencia fijo a la fuente del campo magnético, ¿no? Respecto de la cual el conductor se traslada. Ahora cambiamos el sistema de referencia, nos paramos en el conductor. Cuando nos paramos en el conductor, esta carga está en reposo, porque esta velocidad ya no está, ¿no? Porque yo cambié el sistema de referencia, ahora estoy parado arriba del conductor, de manera tal que esa carga está en reposo. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta? Digamos, la fuerza igual va a estar. O sea, la fuerza esta va a seguir existiendo, no por cambiar el sistema de referencia va a desaparecer la fuerza. Lo que ocurre es que esta fuerza ahora no la vamos a interpretar como una fuerza magnética. ¿Sí? ¿Por qué no? Y bueno, porque como la carga está en reposo, no podría haber fuerza magnética, ¿sí? En este sistema de referencia. Pero la fuerza existe. Esa fuerza se interpreta en el sistema de referencia fijo al conductor como un campo eléctrico, como un campo eléctrico de prima no conservativo. ¿Se acuerdan del campo eléctrico que nosotros estudiamos que había dentro de las pilas, de las baterías, ¿no? Del campo eléctrico no conservativo que genera la fuerza electromotriz? Bueno, justamente esta fuerza magnética, ahora, por unidad de carga, digamos, si yo la divido por la cantidad de carga,
ahora se va a interpretar como un campo eléctrico no conservativo, que es el que está asociado a la femininducida. Por eso va a haber una femininducida acá, ¿no? ¿Está bien? En el conductor en movimiento respecto a la fuente del campo, ¿sí? Entonces, visto desde el conductor, esto es un campo eléctrico no conservativo, que es el que está asociado a la fuerza electromotriz. ¿Está bien? Bueno, ahora bien, como la carga permanece en equilibrio, porque la carga respecto al conductor no se mueve, está quieta, no hay movimiento de cargas por el conductor, no hay corriente eléctrica ahí, el conductor está abierto, ¿sí? Entonces, tiene que haber una fuerza contraria que haga que equilibre esta carga. Bueno, esa fuerza contraria es el campo electrostático. O sea, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos estudiando una situación ya estacionaria, es decir, esta fuerza, cuando aparece, si ustedes quieren pensarlo, pueden pensarlo de esta manera, miren, cuando aparece la fuerza esta, las cargas se van a se van a reacomodar dentro del conductor, pero se van a reacomodar de manera tal de que la distribución de cargas dentro del conductor, una vez que alcance el equilibrio, va a producir un campo eléctrico que es contrario a este campo no conservativo externo, digamos, de manera tal de que las cargas se equilibren. O sea, cuando llega el equilibrio, la fuerza total, digamos, aplicada sobre cada carga tiene que ser cero. Entonces, ¿qué es este E? Este E es un campo electrostático producido por el reacomodamiento de las cargas dentro del conductor. O sea, las cargas se reacomodan, idealmente se reacomoda en un tiempo infinitamente pequeño, ¿está bien? O sea, no tenemos en cuenta ese proceso transitorio del reacomodamiento, sino que inmediatamente, podemos decir, se reacomodan las cargas, de manera tal de que se me produzca un campo electrostático contrario, de manera de equilibrar las cargas, o sea, de hacer que todas las cargas permanezcan en equilibrio. Ese campo eléctrico, por supuesto, va a tener que ser contrario al otro. ¿Está bien? Bueno, ese campo eléctrico, que es un campo electrostático, ¿está bien? Porque es el campo producido por una distribución de cargas en reposo, ese campo eléctrico es el que compensa el efecto, y ese campo eléctrico es el que produce la diferencia de potencial. Recuerden ustedes que no tiene sentido el concepto de potencial si el campo no es conservativo. Los campos no conservativos no tienen asociada una energía potencial. Bueno, el E' no tiene asociada una energía potencial. El que tiene asociada una energía potencial es el campo electrostático, que compensa exactamente al otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá vamos a escribir cómo nos queda. Miren, el campo electrostático es menos E', o sea, menos la fuerza magnética por unidad de carga, o sea, menos el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético, ¿no? Porque esto era la fuerza magnética, ¿no? Dividido la carga, ¿está bien? Le tengo que cambiar el signo porque es menos el E'. Este E es menos la fuerza magnética dividido la carga. Bueno, pero entonces, ¿cómo calculo la diferencia de potencial entre un punto y otro? Supongamos que yo quiero calcular la diferencia de potencial entre este punto 2 y este punto 1, entre los extremos del conductor, entre dos puntos dados. Bueno, eso es el potencial en 2 menos el potencial en 1, que por definición es menos la integral entre 1 y 2 del campo electrostático escalar diferencial R, pero el campo electrostático acabamos de ver que es menos B por B, entonces el menos se va, ¿ven? El menos de la definición de la diferencia de potencial se me va con este menos, y me queda que esto es esto si quieren le pongo un paréntesis acá para que se aprecie mejor, ¿no? Esto es un producto vectorial. Vamos a ponerle acá el paréntesis, es un producto vectorial, y después eso, producto escalar, ¿no? Vamos a correr un poquito los vectores para que quede mejor. Ahí, ¿no? Es decir, bueno. Digo, para que se entienda mejor Ahí está. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Esto es lo que me queda como la integral que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa con esta integral? Bueno, lo que pasa es que como la velocidad es constante, ¿no? Y el campo magnético también es uniforme, ese producto vectorial es una constante, es decir, sale fuera de la integral. Este producto vectorial es una constante, sale fuera de la integral, y entonces lo que me queda es la integral del diferencial de R, ¿y eso qué es? Es el delta R, o sea, es la posición 2 menos la 1.
Entonces fíjense que la diferencia de potencial entre dos puntos, digamos, de un conductor abierto, ¿no? Que se mueve en presencia de un campo magnético uniforme, la puedo calcular, en todos los casos donde tengan una cosa así, como el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, producto escalar, la diferencia de posiciones, ¿no? Delta R sería la posición del punto 2 respecto de la 1. ¿Mm? Fíjense que esto lo que quiere decir es que lo único que interesa es la diferencia de posición en la dirección que es paralela a esto. ¿Mm? Por ejemplo, en la figura, B vector B tiene esta dirección hacia arriba. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces lo único que interesa es la diferencia de la coordenada vertical acá. Si esto yo lo llamara I, esto sería I2 menos I1, ¿no? El delta R tiene que ver con eso, porque lo que estoy haciendo es un producto escalar. Estoy proyectando el delta R en la dirección de este vector. ¿Mm? Entonces, fíjense que esto no depende de la forma del conductor. El conductor puede tener cualquier forma. ¿Mm? Lo único que yo tengo que saber es, bueno, una vez que hago el producto vectorial del campo de la velocidad por el campo magnético, obtengo esa dirección, ¿está bien? Y la diferencia de coordenadas en esa dirección entre los extremos es lo que va a influir en el delta B, ¿no? Porque eso va a ser este producto escalar que está acá. ¿Está? O sea que, ven como acá dice, solo depende de la posición de los extremos del conductor y no de la forma particular del mismo. Ustedes van a ver que hay problemas que andan dando vuelta por ahí, de parciales, de finales, ¿no? En donde les ponen un conductor medio raro, a veces una forma de S, una forma de... No, no importa. Lo importante es que ustedes, si le preguntan la diferencia de potencial entre dos puntos de ese conductor, lo único que ustedes tienen que saber es la diferencia de posición entre el punto inicial y el punto final, y hacer esta cuenta. ¿Está bien? Ven que esto siempre es igual, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Se entiende conceptualmente qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bien. Bueno, esto entonces lo aclaro porque en muchos casos conviene directamente aplicar esto. ¿Está bien? Para calcular la diferencia de potencial. ¿Sí? También se puede hacer como lo hicimos en la clase pasada, pero en general, si el circuito si la forma es complicada, puede llegar a ser complicado andar armando la superficie, el circuito, digamos, y hacerlo, modificar todo lo que hicimos con la ley de Faraday. Puede llegar a ser complicado en el caso de que la forma de este conductor sea una forma rara, ¿no? Entonces, en ese caso, conviene directamente aplicar esto que está acá, que la diferencia de potencial es el producto escalar de B, vector B, por el delta R, que sería la posición final menos la inicial, ¿no? ¿Está? Bien, bueno, sigamos un poquito con la guía, sigamos mirando la guía entonces de ley de inducción de Faraday. Miren, vamos a ver, el 10 ya lo habíamos trabajado la vez pasada, vamos a mirar un poquito el problema 12, que es un problema parecido al 10, pero tiene, como ustedes ven acá, una barra oblicua. ¿Está bien? Y además tiene otros puntos diferentes. Vamos a leer el enunciado. Dice, el dispositivo de la figura consiste en un marco metálico, eh, uno de cuyos lados forma un ángulo alfa con la horizontal. Acá está, ¿no? ¿Ven? Y puede moverse con velocidad v. Esta velocidad v va para aquel lado. El marco está colocado en una región del espacio en la que existe un campo magnético que es entrante a la figura acá. Indique el sentido en el que circula la corriente inducida en el cuadro si, bueno, distintos casos. Por ejemplo, el caso A le dicen que la velocidad vale 0, o sea que el cuadro no se deforma, el área es constante, pero tengo un campo magnético entrante, ven que tiene dirección menos z, que es B0 por E a la menos B por T, donde B es positivo. O sea, ¿qué está pasando con este campo magnético? La función del tiempo es una exponencial de exponente negativo, es decir, se está debilitando el campo. Si el campo se está debilitando, lo que ocurre es que el flujo va a disminuir. Y si el flujo disminuye, la corriente inducida tiene que circular de manera tal de tratar de aumentarlo. O sea, la corriente inducida tiene que circular en la dirección positiva del circuito. Si yo siempre tomamos la normal, la dirección del campo, ¿no? Tiene que reforzar el campo, entonces va a tener que circular en el sentido horario, la corriente, porque eso me va a generar un campo magnético inducido que tiene la misma dirección que el campo externo. ¿Está bien? Ven que acá dice, circula en sentido horario tratando de reforzar el campo interior de la espira
que se está extinguiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta parte es inmediato, eso además es cualitativo, no hay que hacer una cuenta. Ahora después dice, halle la expresión del flujo del campo para todo t mayor que 0, si el campo es uniforme ahora, ¿ven? El campo es constante y uniforme, esto no depende ni de la posición ni del tiempo, y, y la velocidad es la que está indicada en la figura, es decir, una velocidad v0 en la dirección de las x negativas, ¿no? Bueno, eso lo dejo para que lo hagan, pero lo importante en realidad, porque miren lo siguiente, acá les voy a hacer, tengo en la pizarra la figurita de esto. Fíjense lo siguiente, el área es todo esto, es este trapezoide, digamos. Ahora miren, esa área yo la puedo separar en un rectángulo y un triángulo. O sea, ¿ven esta línea de puntos que marqué acá? Ahora, el área de este triángulo, si bien lo podemos calcular, no hay ningún problema, pero es constante. Aunque esto se traslade, esta parte del área no va a variar. La que va a variar es el área del rectángulo que va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Entonces uno puede calcular el flujo total sobre toda el área, no hay ningún problema, uno lo puede calcular porque es sumar el área del rectángulo más la del triángulo. Como tenemos el ángulo alfa, tenemos la longitud L, se puede calcular todo eso. Pero la que va a interesar es el área del rectángulo en realidad, porque esa es la que va a variar con el tiempo y es la que va a producir la FEM inducida. ¿Está bien? Y con ello la corriente inducida. Fíjense que en el ejercicio, en el punto C del ejercicio, que es el que vamos a discutir ahora, dice, si la barra tiene una resistencia propia R, halle la expresión de la fuerza de frenado en función del tiempo. ¿Está bien? Estamos suponiendo que estamos continuando con el caso B. El punto C continúa el B. O sea, la situación es la misma que está en la figura acá, ¿no? El campo es uniforme y la velocidad va en esta dirección, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo trabajar? No lo voy a hacer completo, les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer, les voy a hacer una parte simplemente para que después ustedes lo completen. En primer lugar, uno tiene que calcular la corriente inducida. Bueno, en realidad no está calculada en B, hay que calcularla. ¿Sí? ¿Está bien? La corriente inducida la pueden calcular porque, como dije, pueden calcular el flujo como función del tiempo, eso lo hicieron en el punto B, el flujo sí, y después tienen que hacer menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Repito, la parte de esta área no contribuye a la derivada porque esta área es constante. O sea que para calcular la variación de flujo, basta con calcular el flujo del campo en este rectángulo nada más. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, a esta distancia, denle un nombre, digamos, a la distancia que hay entre donde termina el conductor y este punto. Digamos, si ustedes quieren, pueden tomar acá, por ejemplo, una coordenada que venga de acá hasta acá, y a eso llámenlo, no sé, X0 o como quieran. ¿Está bien? Pueden llamarlo X0. Esa coordenada, en función de esa coordenada, van a poder calcular el flujo. ¿No? ¿Está bien? Bueno, y después tengan en cuenta que la derivada de x0 respecto del tiempo es menos b0, ¿no? Esto que pongo acá, ¿no? Voy a escribirlo acá, ya que lo tengo acá. Es la derivada de x0 respecto del tiempo, es menos la velocidad b0, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque disminuye el x0, ¿no? Cuando el b0 va para este lado, ¿sí? Entonces, con eso ustedes pueden calcular la FEM inducida y como tienen la resistencia, pueden calcular la corriente. Esa parte la dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? No es difícil, ¿sí? Calculan el flujo sobre el rectángulo, lo derivan respecto del tiempo y le cambian el signo, y tienen la FEM inducida, y después con la resistencia calculan la corriente, una vez que tienen la FEM inducida, con la ley de Ohm. Bien, ahora veamos la parte que dice hallar la fuerza de frenado. Bueno, miren, sabemos que la corriente va a circular en este sentido que está indicado acá. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está pasando es que el flujo está disminuyendo. Si el flujo está disminuyendo, entonces el resultado va a ser que el sistema va a tender a aumentarlo. Para que lo tienda a aumentar, la corriente tiene que circular en el sentido positivo del circuito, que está marcado acá en estas flechas azules, que es el sentido horario. Acá estamos considerando que la normal siempre, no lo dibujé, pero la normal siempre tiene la dirección
del campo. ¿Ven? Acá lo voy a dibujar ya que lo tenemos acá, ¿no? Esto es la normal, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien. Entonces, bueno, una vez que sabemos que la corriente tiene este sentido y ya la calculamos, ahora ¿qué pasa? Debido a que hay una corriente, va a haber una fuerza magnética sobre esta barra. ¿Mm? También va a haber una fuerza magnética sobre los otros conductores, pero están fijos, no me interesa. Lo que me interesa es qué pasa con esta barra. ¿Mm? ¿Está bien? En un instante dado tiene una velocidad v0. ¿Está bien? Pero va a haber una fuerza que lo va a frenar. ¿Mm? O sea, recuerden que sabemos que lo va a frenar porque justamente el sistema trata de oponerse a lo que estamos haciendo. Si yo le doy una velocidad para allá, esto va a tratar de frenar esa velocidad. Bueno, miren, hay que expresar el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza, ¿cómo es? Recuerden que cuando es sobre un conductor, no es sobre una cara puntual, ¿no? Q por B, ¿no? Acá no es una cara puntual, sino que lo que tengo es una corriente eléctrica en esta dirección, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el diferencial de fuerza va a tener esta componente, I por diferencial de L vector B. ¿Está bien? Donde el diferencial de L es el diferencial de longitud que va en la dirección, vamos a ponerle el vectorcito también a esto, acá. El diferencial de L es esto, ¿no? Que va este vector que dibujé acá en azul, que es el vector, el diferencial de longitud sobre la barra que va en la dirección de la corriente. ¿Está bien? Esta es la fuerza, digamos, sobre un elemento de corriente, la fuerza magnética sobre un elemento de corriente. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora, el diferencial de L, a su vez, lo puedo expresar vectorialmente, ¿no? Porque fíjense que tengo que fijarme qué coordenadas, qué componentes tiene esto. Recuerden que esto es un ángulo alfa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, miren, la orientación es esta. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? La componente X va a ser negativa, ¿m? Y va a tener que ver, este ángulo es alfa, ¿no? Es el opuesto de este, va a tener que ver con el coseno. ¿M? Es menos el módulo por el coseno de alfa inversor. Y la componente Y también es negativa en esta dirección, ¿m? Y tiene que ver con el seno del ángulo. Es menos de L por el seno J versor. ¿Está bien? Bien, ese es el diferencial de L. Ahora, ¿cuánto vale la longitud de la varilla? Bueno, la longitud, recuerden que L es la separación de los dos conductores. Entonces, esta hipotenusa, que es la longitud de la varilla, ¿está bien? Multiplicada por el seno de alfa, por el seno de alfa, digo bien, me da a dar L. O sea que la longitud de la varilla es L sobre el seno de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto lo integramos, como esto es uniforme, porque esto ven que no tiene ninguna, no depende de ninguna coordenada, ni de X ni de Y, es uniforme. Entonces, cuando yo la integre entre un extremo y el otro, simplemente lo que tengo que hacer es donde dice diferencial L, donde acá dice diferencial L, tengo que poner la longitud. ¿Está bien? La longitud de la varilla, o sea, L sobre el seno de alfa. Entonces, miren, va a dar la corriente por esto que va a quedar L sobre el seno de alfa por todo esto. Bueno, miren, cuando hago el coseno sobre el seno, me queda la cotangente. Y acá el seno se me va y me queda esto. ¿Está bien? O sea, y esto está multiplicado vectorialmente por el campo magnético, que es menos B por K versor. ¿Está bien? Esta es la cuenta que habría que hacer para hallar la fuerza total producida sobre la corriente eléctrica que está circulando. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora, esta fuerza, ¿no? Hacemos la cuenta, ¿no? Es decir, simplemente lo que hago es, bueno, acá le saqué el menos que me quedó de los dos lados, ¿no? Que estaba acá, le saqué el menos, y cuando hacemos el producto vectorial, el I por K me da menos J, y el J por K me da I, ¿no? Así que lo que queda es esto que está acá, ¿no? Que es una expresión equivalente a la que ustedes tienen en la guía, solamente que hay que reemplazar lo que vale la corriente inducida, que yo no lo reemplacé acá, ¿no? Reemplazan lo que vale la corriente inducida y obtienen la fuerza. La fuerza sobre el elemento de corriente. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bueno. eh, entonces, eso es el punto C del problema. Vamos a seguir. ¿Alguna duda sobre esto? Bien.
vamos a ver un poquito el problema 14. El 13 también es parecido a este, pero vamos a hacer el 14. El 14 dice así, tenemos una espira cuadrada del lado L, se mueve con velocidad uniforme v igual v0 en la dirección x, en un plano xz, bueno, acá lo llamaron xz, y en presencia de un campo magnético externo que varía espacialmente de esta manera. Depende de la coordenada x. Es un alfa por b0 dividido x cuadrado en la dirección inversor, o sea, hacia arriba, ¿no? Ahí está el campo. Ven que lo dibujaron como que va disminuyendo, ¿no? Disminuye con el cuadrado de la coordenada x. ¿Está bien? Donde alfa y b0 son constantes positivas. El primer punto dice, indique y justifique cuál es el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira. Esto es bastante fácil porque, ¿qué es lo que pasa acá? La espira se está moviendo hacia las x positivas y a medida que aumenta x, me va a disminuir el valor del campo. Y por lo tanto, el flujo va a ir disminuyendo, porque voy a pasar a zonas de menor intensidad de campo. El área de la espira es siempre la misma, vale L cuadrado, ¿no? Es un cuadrado la espira. Entonces, si va disminuyendo el flujo, voy a tener que generar una corriente inducida que genere un campo magnético inducido que trate de aumentar el flujo, es decir, que la corriente va a circular en el sentido positivo del circuito. Es decir, vamos a dibujarlo acá. Acá lo dibujé no en perspectiva, sino poniendo la dirección X, Z, ¿no? La Y es la entrante acá, porque recuerden que esto tiene que ser una terna directa. Si X va para la derecha y Z va para arriba, el Y tiene que ser saliente entrante, perdón, ¿no? Entrante a la figura, ¿no? Para que esto sea una terna directa. Entonces, tengo la coordenada X, la coordenada Z para allá y la coordenada Y para adentro, ¿no? Entonces, el campo es entrante. Acá lo tenemos, ¿sí? La normal la tomo en la dirección del campo. Por lo tanto, el sentido positivo, por la regla del tirabuzón, es este que está acá. Obviamente, como vamos a ir a zonas de menor flujo, el flujo va a tender a aumentar y por lo tanto la corriente va a tener que circular en el sentido, en esta figura, en el sentido horario, ¿no? En el sentido positivo del circuito. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo calculo? Después me piden calcular el módulo de la FEM inducida. Voy a calcular la FEM inducida con su signo. Total, ya vamos a comprobar que efectivamente da el signo que corresponde. No hace falta tomar el módulo. Bien, entonces miren, primero hay que calcular el flujo. Ahora, el flujo magnético, acá sí tengo que hacer la integral, no puedo multiplicar el campo por el área, porque el campo es no uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Este campo es no uniforme. Depende de la posición. Es constante, pero no es uniforme. ¿Sí? Constante significa que no depende del tiempo, ¿no? Uniforme, que no depende de la posición. Bien, entonces, hay que hacer la integral del campo de flujo por diferencial de superficie, ¿no? Bueno, el diferencial de superficie, fíjense, como el campo solo depende de X, puedo tomar un diferencial de superficie que sea un diferencial X acá, por L, ¿no? Este sería el diferencial X, vamos a ponerlo acá. El espesor, digamos, de esta banda que tomé ahí eh, como elemento de superficie, es diferencial X, esto es L, toda esta bandita es el diferencial de superficie. Entonces escribo el diferencial de superficie como de diferencial X por L. Bien, integramos entonces, ponemos el campo alfa por B0 sobre X cuadrado por L diferencial de X. Fíjense que todo esto es constante, me queda la integral diferencial de X sobre X cuadrado. ¿Cuáles son los límites de integración? Bueno, si llamo X0 a la posición de este lado de la espira, entonces esto hay que integrarlo entre X0 y X0 más L, que sería la posición del otro lado de la espira. Ahí tengo la expresión del flujo. Entonces, una vez que tengo eso, hago la integral. Bueno, la integral de 1 sobre x cuadrado es menos 1 sobre x, la primitiva. Así que lo que va a quedar, acá lo di vuelta, ¿ven? Porque va a quedar menos 1 sobre x evaluado entre x0 más l y x0, que eso va a dar al revés, ¿no? Como si lo hiciera, le saco el signo menos y lo doy vuelta. Entonces me quedo 1 sobre x0 menos 1 sobre x0 más l. Fíjense que esto es positivo y está bien que sea positivo, porque x0 más l es más grande que x0, y entonces que lo que estoy restando acá es más chico, ¿no?
Está bien que sea positivo porque tomamos la normal en la dirección del campo, ¿sí? El campo siempre tiene el mismo signo, apunta hacia adentro, así que está bien que me dé positivo. Ahora bien, ¿qué pasa con la derivada? ¿Cómo hago la derivada del flujo respecto del tiempo, que es la que voy a necesitar para aplicar la ley de Faraday? Bueno, ¿por qué depende del tiempo el flujo? El flujo depende del tiempo, no de manera directa, porque acá no aparece el tiempo, sino porque el x0 depende del tiempo. Entonces, para derivar respecto al tiempo es la regla de la cadena, o sea, el flujo no depende en forma directa del tiempo, depende de x0, y a su vez x0 depende del tiempo, de manera tal que usamos la regla de la cadena, ¿no? La derivada de phi respecto de t es la derivada de phi respecto de x0 por la derivada de x0 respecto de t. ¿Pero qué es la derivada de x0 respecto de t? Es la velocidad. ¿Está bien? ¿Sí? Es la velocidad v0 con la que esto se mueve. ¿Sí? Pues la velocidad v tiene la dirección x, ¿no? Acá no dibujé el vector, pero está escrito acá, ¿no? ¿Ven? La velocidad v tiene dirección, es constante, digamos, v0 por inversor, entonces la derivada, digamos, de x0 respecto de t es v0. Bueno, acá lo tengo v0, y lo que tengo que hacer es poner la derivada de esto respecto de x0. El alfa y el v0 y el l salen, y cuando derivo, esto me queda menos 1 sobre x0 al cuadrado, y esto me queda más, porque se cambia el signo, 1 sobre x0 más l al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, y le tengo que cambiar el signo a todo esto ahora para que me dé la feminucida. Cuando le cambio el signo, esto pasa a ser positivo y esto pasa a ser negativo. Fíjense que este resultado me da positivo, porque estoy restando acá algo que es más chico que esto, ¿no? Porque el denominador es más grande. Entonces, la inversa es más chica. ¿Ven? Esto me da positivo concordando con lo que habíamos dicho, ¿no? La FEM tiene una orientación positiva, es decir, la corriente inducida también, ¿no? Va a tener esa orientación. No podemos calcular la corriente inducida porque no nos da la resistencia, pero podemos calcular la FEM, ¿no? Ahí tenemos entonces, en función de la posición de la espira, cuánto vale la FEM inducida. Después, si uno quiere, podría reemplazar el x0 por un b0 por t, ¿no? Para que me quede en función del tiempo esto, ¿sí? ¿Está bien? A partir de un instante dado, tomando una posición inicial como dada, ¿no? Pero bueno, está bien, la FEM depende de la posición, y fíjense que a medida que el x0 va aumentando, cuando el x0 tiende a infinito, esto tiende a cero, porque esto tiende a cero, esto también. ¿Y por qué? Y bueno, porque si yo me voy muy lejos hacia las X positivas, el campo tiende a cero rápidamente. O sea, el campo tiende a ser uniforme, o sea, tiende a valer cero. O sea, el flujo va disminuyendo a medida que cada vez va variando menos, porque cada vez se va haciendo más pequeño el campo. De modo que está bien que la fuerza electromotriz inducida tienda a cero cuando el x0 tiende a infinito. Cada vez va a haber menos fuerza electromotriz, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro esto? Esto es un ejemplo de cálculo del flujo para calcular después la FEM inducida, pero con un campo no uniforme. ¿Sí? ¿Está? Bien. Bueno, miremos un poquito más la guía. Eh, Acá lo tienen, ¿ven? Bueno, acá esto es parecido, ¿ven? El problema 15 no lo voy a hacer, pero es parecido a lo que hicimos recién. Es decir, lo que dice es que tenemos un alambre recto que conduce una corriente de 7 amperes a una distancia L igual a 10 centímetros, haya una bobina cuadrada de 100 vueltas, que quiere decir que tienen que agarrar el área de la bobina, multiplicarla por 100, el área de la espira multiplicada por 100, de 25 centímetros de lado, coplanar con el alambre, por el que circula una corriente de la bobina que vale 1 ampere en sentido antihorario. Entonces lo que pregunta es, calcula la fuerza neta que el campo magnético del alambre ejerce a la espira en la situación de la figura. ¿Está bien? Bueno, esto no es ley de Faraday, esto es aplicar fuerza, fuerza magnética, ¿no? Recuerden que la fuerza sobre estos lados, el de arriba y el de abajo, se me van a cancelar. Van a ver que les dan, digamos, si la bobina, porque acá tengo una corriente así, acá tengo una corriente contraria, ¿está bien? Y cada elemento de corriente del de arriba se me cancela con el de abajo, cada fuerza, digamos, se cancela. Esto habíamos hecho un problema parecido. La diferencia va a estar entre la fuerza que hace sobre este lado de afuera y la fuerza que hace sobre el lado de adentro. Esa es la fuerza neta, digamos, ¿no? Que van a ser contrarias, porque en el lado más lejano la corriente es paralela a la del cable,
mejor dicho, la dirección es paralela, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo que tengo que tener en cuenta. La dirección de la corriente es paralela. El campo magnético acá es entrante, ¿no? ¿Está bien? Es el campo magnético del cable. En este caso tengo un sentido, en el otro caso tengo el sentido contrario, así que los signos van a cambiar. Por eso aparece un menos ahí, ¿ven? ¿Está bien? Bueno, esto lo pueden hacer y calcular la fuerza. Y después dice, indique claramente y justifique el sentido de la corriente que se produciría en la bobina si alguna fuerza la arrastrará hacia el cable. Bueno, esto no hay que hacer demasiado, es decir, si yo me acerco al cable, empieza a aumentar el flujo en la bobina. ¿Está bien? Entonces tengo que eh, hacer lo mismo de siempre. Nosotros tomamos la normal en el sentido del campo, que es entrante a la figura en este caso. ¿Está bien? Por lo tanto, el sentido positivo es el horario, que es el contrario al que circula esta corriente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo la acerco, dice, la corriente que se induciría, que no es esta. Esta es una corriente que circula en la bobina por el hecho de que esa bobina tiene alguna batería, algo que le hace circular la corriente. ¿Está bien? Es una corriente, además, constante, ¿no? Es una corriente que vale 1 A. Ahora, si yo empiezo a acercar la bobina, se me va a sumar una corriente inducida. Esa corriente inducida va a tener que tener sentido negativo en el circuito. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo acerco la bobina, me va a aumentar el flujo, porque el campo magnético va a ser más intenso más cerca del cable. Entonces me va a aumentar el flujo. Por lo tanto, esto tiene que hacerlo disminuir. Va a tener que hacerlo girar en sentido negativo. Y el sentido negativo va a ser el sentido este que tomamos acá. Eh, ¿Ven que dice la corriente circularía en sentido antihorario? ¿Está bien? ¿Sí? Sentido negativo es. O sea, si yo acerco esto al cable, ¿no? Se me induce una corriente en la bobina que tiene un sentido que es el mismo que tenía la de la corriente que figuraba acá. ¿Está bien? Que no importa eso, porque no tiene nada que ver esta corriente ahí. Lo que tiene que ver es el incremento del flujo del campo magnético producido por el cable. Eso es lo que ustedes tienen que ver. No se confundan con la dirección de la corriente de la bobina, que es otra cosa. Esa corriente de la bobina no es una corriente inducida. Esa corriente es una corriente que está ahí fija, porque en la bobina hay un circuito eléctrico con una batería que hace circular eso. ¿Está bien? Eso es todo. Bien. Bueno, miren, para el ejercicio 16 ya habla de coeficiente de autoinducción. Nosotros vamos a trabajar después con el 17, pero vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ir a el concepto de coeficiente de autoinducción o coeficiente de inducción. Vamos al apunte. Acá. Coeficientes de inducción. ¿Ven? Bueno, supongamos que yo tengo, vamos a poner un poquito más grande esta. Supongamos que yo tengo dos circuitos, C1 y C2, por los que circula una corriente, cada uno de ellos tiene su corriente, y 1 y 2. No necesariamente estacionaria, o sea, podrían depender del tiempo, no interesa. Cada uno, tengo dos circuitos que tienen dos corrientes. Cada uno de ellos producirá su respectivo campo magnético, debido a que, bueno, es una espira, digamos un circuito, con una forma determinada, pero un circuito cerrado, por el cual circula una corriente. Eso genera un campo magnético. Entonces, vamos a llamar B1 al campo magnético producido por el circuito 1, por el cual circula I1, y B2 al campo magnético producido por el circuito 2, por el cual circula la corriente I2. Estos campos, por supuesto, pueden depender de la posición del punto campo, también pueden depender del tiempo, en el caso en que las corrientes dependan del tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muy bien. Estos campos vienen dados por la ley de Biot-Savart, ¿no? Por eso dice la expresión 5 acá. La expresión 5 del apunte era la ley de Biot-Savart, ¿no? ¿Ven? Si uno conoce la corriente, puede obtener el campo de esta manera en general, ¿no? Puede ser muy difícil, pero en principio es eso. Ahora, bien, entonces, podemos calcular el flujo que vamos a llamar Φ1,2 del campo B2 concatenado por el circuito 1. Es decir, recuerden, cada uno de los circuitos produce su campo magnético. Ahora bien, consideremos el campo producido por el circuito 2. Bueno, una parte de ese campo, una parte de las líneas de campo, digamos, del campo B2, van a atravesar el circuito 1.
Van a estar concatenados por el 1. ¿Y cómo se calcula eso? Y bueno, el flujo, vamos a llamar así, 1, 2, es el campo concatenado por el circuito 1, que es el primer numerito que aparece, producido por el circuito 2, porque producido por el campo B2. ¿Cómo se calcula eso? Se toma una superficie cualquiera que se apoye en el circuito C1, o sea, que tenga como borde el circuito cerrado C1, y se calcula el producto escalar del campo por la normal 1, que es la normal a la superficie, y se integra, ¿no? Recuerden que esto no depende de la particular superficie sobre que yo trabaje, sino que solo depende del circuito. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Bien, análogamente uno puede hacer al revés. Uno podría calcular el Φ2.1, que sería el flujo magnético concatenado por el circuito 2 debido al campo producido por el circuito 1. Entonces, es lo mismo que esto, pero intercambiando 1 con 2, ¿no? Acá integramos una superficie que se apoye en el circuito 2, el campo que integramos es el producido por 1, la normal es la del circuito 2. ¿No? ¿Está bien? Ahí tenemos las dos. Ahora fíjense, cada uno de estos campos magnéticos que aparecen acá, vienen de la ley de Biot-Savart, básicamente. O sea, y la ley de Biot-Savart, si la revisamos, lo importante, no interesa mucho la integrando, lo que importante de esto es que es proporcional a la corriente. ¿Ven? O sea, cada uno de estos campos producidos por el circuito, no importa la geometría que tengan, todo esto puede ser complicado, pero lo que sí es importante es que el campo es proporcional a la corriente I. Entonces, acá mismo, cuando uno haga esta cuenta, suponiendo que la pueda hacer, lo que va a quedar es que este campo, como acá aparece el B2, me va a quedar el I2 este, eh, multiplicando afuera. Eso puede salir fuera digamos, de la integral, porque eso no depende, digamos, el I2 podrá ser una función del tiempo, pero no es una función de la posición. ¿Está bien? No, es una corriente determinada, que eso sale fuera de la integral. Y acá lo mismo, acá tengo el B1 va a ser proporcional a la corriente I1, por lo tanto el I1 va a salir afuera. Entonces lo que me va a quedar es algo así, miren, el Φ1,2, o sea, el flujo concatenado por el circuito 1 producido por el 2, va a ser un cierto coeficiente que sale de resolver esa integral, que puede ser complejo o no, no importa, que lo vamos a llamar M12, multiplicado por la corriente I2, porque este campo magnético, B2, es proporcional a la corriente producida, a la corriente del circuito 2, ¿no? A la I2. Bueno, análogamente, el Φ2.1 va a ser otro coeficiente que le voy a llamar M21 por la corriente I1. ¿Ya ven? Donde los coeficientes M12 y M21 son independientes de las corrientes y solo dependen de la forma geométrica, de la posición y de la orientación relativa en el espacio de los circuitos C1 y C2. Es decir, todo esto acá la corriente ya salió fuera. Todo lo que queda dentro tiene que ver con, bueno, la forma que tengan los circuitos, cómo estén orientados en el espacio, ¿no? Eso va a depender de todo eso, pero no va a depender de la corriente. Bueno, ahora bien, se puede probar, es una demostración un poco complicada, por eso yo no la hice acá. Se puede probar a partir de la de Biot-Savart y a partir de las expresiones estas, que estos coeficientes son iguales. O sea, el M12 y el M21 son iguales. ¿Sí? ¿Está bien? Demostrarlo, eso habría que usar algunos teoremitas del cálculo integral, que no quiero entrar en eso porque no vale la pena, ¿no? Pero esto se puede demostrar que estos dos coeficientes son iguales. ¿Sí? Bien, entonces, ese coeficiente, M12, se denomina el coeficiente de inducción mutua, o también se le llama inductancia mutua, entre los circuitos C1 y C2. ¿Está bien? Eso, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Fíjense, quiere decir que cuando circula una corriente por el circuito 2, inmediatamente me va a producir un flujo magnético sobre el circuito 1. La constante de proporcionalidad que yo tengo que, para obtener el flujo, lo que tengo que hacer es tomar la corriente y multiplicarla por el coeficiente de inducción mutua. Eso me va a dar el flujo sobre el circuito 1. Análogamente, si sobre el circuito 1 circula una corriente I1, se me va a producir un flujo sobre el circuito 2 que lo puedo obtener multiplicando la corriente I1 por el coeficiente de inducción mutua. ¿Está bien? Estos dos coeficientes, repito, son iguales. Bien, entonces, cuando el coeficiente de inducción mutua es distinto de cero, se dice que los circuitos están magnéticamente acoplados. ¿Por qué? Bueno, porque piensen lo siguiente. Si circula una corriente por el circuito 2, eso me genera un flujo en el 1.
Y si, imagínense que la corriente 2 es variable, por ejemplo. Imagínense que los circuitos están fijos, que no, la geometría no se deforma, nada, están fijos. Pero supongamos que tengo una corriente I2 que depende del tiempo. Y bueno, el flujo sobre el circuito 1 va a depender del tiempo. Pero si el flujo depende del tiempo, por la ley de Faraday, se me va a producir una FEM inducida en el circuito 1. ¿Mm? Esa FEM inducida es debida a la variación en de corriente en el otro circuito, que no está conectado eléctricamente, ¿no? Son dos circuitos separados, ¿no? Piensen como dos espiras separadas, ¿no? Una por acá, otra por acá. Bueno, yo hago circular una corriente por una espira, eso genera un campo que produce una corriente por otra espira, sin que estén eléctricamente acoplados. Por eso dice que están magnéticamente acoplados. Debido entonces a la variación de flujo producida por la corriente que está en el otro circuito, se me puede generar una FEM inducida en un determinado circuito. Eso hace que, bueno, esto tiene muchas aplicaciones y además genera muchos problemas, ¿no? Porque si uno tiene circuitos que están próximos, puede pasar que una variación de corriente en un circuito, sobre todo si es muy rápida la variación, recuerden que la FEM inducida es proporcional a la derivada del flujo respecto del tiempo, según la ley de Faraday. Si la corriente I2 varía muy rápido, la variación de flujo va a ser muy grande respecto del tiempo. Y eso puede generar una FEM apreciable en el otro circuito. Y eso perturba el funcionamiento del otro circuito. ¿Sí? Uno puede hacer uso de esto a propósito, ¿no? Pero también puede producir efectos no deseados. Es decir, una variación muy rápida de corriente en un circuito me puede producir una FEM inducida en otro circuito que por ahí yo no quiero que eso pase, ¿no? Entonces tengo que tratar de evitarlo. Bueno, hay toda una, en ingeniería electrónica hay toda una tecnología, digamos, para eso, que es que toda la tecnología de los circuitos integrados se basa en tratar de minimizar estos efectos, ¿no? De inducción de un circuito por otro, sobre todo si uno trabaja con corrientes que varían muy rápido, ¿no? Por ejemplo, los circuitos de las computadoras, bueno, en general, de los circuitos de comunicaciones hoy en día, todos trabajan con frecuencias del orden de los megahertz o gigahertz, ¿no? Son enormes las variaciones con el tiempo. Sin embargo, se las tienen que ingeniar para que los circuitos no se perturben uno con otro, porque si no se hace un desastre, ¿no? Bueno, hay toda una tecnología, un desarrollo tecnológico para evitar este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, por supuesto, eso es una especialización muy particular de ciertas ramas de la ingeniería electrónica, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Un caso particular es el caso en que yo considere el caso en que los dos circuitos son el mismo. Es decir, yo tengo una corriente en un circuito que genera un campo magnético, ¿no? ¿Está bien? Ese campo magnético, a su vez, produce un flujo sobre el propio circuito. Imagínense una espira, ¿no? Yo tengo una espira por lo que circula una corriente. Eso genera un campo magnético. Ese campo magnético, esas líneas de campo magnético, a su vez, son concatenadas por el propio circuito. O sea que van a generar un flujo por el propio circuito. Bueno, en ese caso, el coeficiente correspondiente que relaciona el flujo con la corriente se llama coeficiente de autoinducción. Se lo llama con la letra L. ¿Está bien? No se usa la M, se usa la L. ¿No? ¿Está bien? Es el flujo del campo magnético producido por el circuito C, concatenado por el propio circuito, también será proporcional a la corriente que circula por él. ¿Está bien? Ese coeficiente se llama coeficiente de autoinducción o también autoinductancia del circuito. Y solo depende de la forma geométrica que tenga el circuito. Bueno, los coeficientes de autoinducción se expresa en una unidad que se llama el Henry, cuya notación es H. A veces se le puede poner HY también, con una Y minúscula. Pero, ¿y qué es esto? Es unidad de flujo sobre corriente, ¿no? Porque recuerden que el coeficiente es, acá lo tengo, ¿no? El coeficiente es un flujo magnético de una corriente. O sea, es un Weber sobre Ampere. ¿Está bien? Weber sobre Ampere o Henry. Que también, si uno hace el desarrollo de las unidades, es lo mismo que un ohm por segundo. Un Henry es un ohm por segundo también. O Weber sobre Ampere, que resulta ser lo mismo que ohm por segundo. Es la unidad de inductancia. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces, una vez que tenemos la ley de inducción de Faraday, acá, ¿qué pasa con la FEM inducida? La FEM inducida es menos de phi de t. Entonces, fíjense que en el caso de que en el circuito sea un conductor con un coeficiente de inducción L, la FEM inducida yo la puedo expresar como menos L por deriva de t, porque el flujo es I por L.
¿Está bien? El flujo es I por L, lo que vemos acá, ¿no? Acá, o L por I, ¿sí? Ese sería el flujo producido sobre el circuito, concatenado por el propio circuito, debido a la corriente que circula por el circuito. Ven que no es tan sencilla la cosa, ¿no? Si uno tiene, si uno tiene una corriente variable, ¿no? Empiezan a aparecer este tipo de efectos. Si la corriente es variable, el flujo es variable sobre el circuito. Y si el flujo es variable, eso me genera una FEM inducida. Y esa FEM inducida la puedo expresar de esta manera. ¿Está bien? O sea, que por el hecho de que la corriente que circula por un circuito dependa del tiempo, automáticamente se va a generar una fuerza electromotriz inducida en el circuito. ¿Está? En el propio circuito. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, ahora el caso más general, ¿no? Si se tratase de un circuito C1 con autoinductancia L1 que está magnéticamente acoplado con otro circuito C2 con un coeficiente de inductancia mutua M12, ¿cuál será la FEM inducida en 1? Y bueno, tendrá dos contribuciones. La FEM inducida en el circuito 1 tendrá una parte que viene de la variación de corriente de su propio circuito, que se multiplica por la autoinductancia o el coeficiente de autoinducción. Y tiene una segunda contribución que se debe a la variación de corriente en el otro circuito que está magnéticamente acoplado con él. O sea que voy a tener también que poner, siempre va el menos, ¿no? Porque recuerden que la ley de Faraday tiene el menos, ¿no? Va menos entonces el coeficiente de M12 por la derivada de I2 respecto de T, ¿ven? Es decir, si yo tengo dos circuitos por el cual circulan corrientes I1 y I2, si considero el circuito 1, por ejemplo, bueno, va a haber una FEM inducida total, que es la suma de dos contribuciones. Una es la que proviene de la variación de corriente con el tiempo en el propio circuito 1, y la otra es la que proviene de la variación de corriente con el tiempo en el circuito 2, que está magnéticamente acoplado con el circuito 1 a través del coeficiente de inducción mutua. ¿Está bien? Si hubiera más circuitos, habría que seguir poniendo coeficiente de inducción mutua por derivada de la corriente. Si hubiera 3, digamos, tenemos que poner un menos M13 por la derivada de I3 respecto de T, ¿no? Es decir, tanto como circuitos haya, magnéticamente acoplados con el primero. Entonces tengo muchas contribuciones a la FEM inducida en el circuito. Si es uno solo, bueno, directamente es esto. Si hay un solo circuito, es esto. Es el coeficiente de autoinducción. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se entiende esto? Esto entonces es simplemente otra manera de expresar la ley de Faraday, pero a través del concepto de coeficiente de inducción mutua o de autoinducción. ¿Sí? Debido a que el flujo magnético, el campo magnético, digamos, producido por un circuito puede ser atrapado por otro, ¿no? Concatenado por otro, entonces, bueno, va a tener un efecto sobre ese otro circuito. Eso es lo que nos dan los coeficientes de inducción, sean de inducción mutua o de autoinducción. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos a la guía. Fíjense que acá me aparece el ejercicio 16, que dice, por una bobina de 2 centímetros de radio y 40 centímetros de longitud que tiene arrollada 2000 vueltas de alambre, circula una corriente, que es esto que está acá, ven que depende del tiempo. Supongo que está en amperes, ¿no? Serán 2 amperes por el seno de 100 pi por t, donde t estará en segundos, ¿no? Calcula el valor del coeficiente de autoinducción L de la bobina y la FEM autoinducida en función del tiempo. Bueno, miren, para calcular el coeficiente de autoinducción no interesa cuánto vale la corriente. Esto es como cuando uno calcula una capacidad. Ahora lo vamos a hacer eso. Es como cuando uno calculaba una capacidad en un capacitor, ¿no? ¿Qué hacíamos? Le poníamos una carga cualquiera, calculábamos la diferencia de potencial y después la capacidad era la carga dividida la diferencia de potencial. Entonces la carga se simplificaba. ¿Está bien? La capacidad dependía de factores geométricos nada más, ¿no? O de, bueno, los coeficientes de la permitividad, si hubiera un dieléctrico, ¿no? Pero no depende de la carga. Bueno, esto es lo mismo. Los coeficientes de autoinducción no dependen de la corriente que circule por el circuito. Se va a simplificar la corriente. ¿Está bien? Bueno, bueno, miren, a ver, acá lo que dicen es que tengo una bobina de 2 centímetros de radio y 40 centímetros de longitud. O sea, esto es un solenoide ideal, básicamente. ¿Está bien? O sea, el ejercicio 16 lo que tiene que considerar es que esto es un solenoide ideal. Entonces, ustedes calculan el campo del solenoide ideal. ¿Por qué es ideal? Digo, porque el radio de la bobina es mucho menor, no es tanto menor, pero vamos a considerar que sí,
es 20 veces más chico, digamos, que la longitud. Entonces puedo hacer la aproximación de solenoide ideal, porque está pensado para eso el ejercicio. En realidad tendrían que haberlo hecho un poquito más largo o más angosto, digamos. Pero bueno, está. Supongamos que el efecto es ese, digamos, ¿no? Que considero un solenoide ideal que tiene arrolladas 2000 vueltas de alambre. Entonces, ¿qué hago? Primero calculo el campo magnético. Miren, vamos a la pizarra. El 16 no lo tengo hecho acá, pero lo puedo poner acá. Miren, acá mismo. Esperen, voy a bajar un poquito esto y lo vamos a... No voy a hacer el ejercicio 16, sino que lo que voy a hacer es comentar qué es lo que tienen que hacer. Si no lo voy a hacer completo, pero les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer. Esperen que voy a bajar un poquito todo esto para hacer un poco de lugar. Ahí está. Bien. Volvamos entonces a... Bueno, me quedo esto acá. Con este lugar me alcanza. El ejercicio 16, la idea es que tengo un solenoide ideal. Entonces, recuerden que el campo es uniforme. Es mu0 por n por la corriente, ¿no? Donde n era, recuerden que n era la densidad de espiras, ¿no? Es decir, este n era el número total de espiras dividido la longitud del solenoide, ¿no? ¿Está bien? Eso era eso lo tienen, porque fíjense que ustedes les dan el número de espiras, les dan la longitud, ¿está bien? Bueno, con eso pueden calcular el campo, le dan, digamos, no importa, el campo es proporcional a la corriente, ¿está bien? O sea, les va a quedar esto. Ahora, ¿cuál es el flujo? Bueno, el flujo total va a ser como es uniforme el campo, esto directamente va a ser B por la superficie. ¿Está bien? Pero ¿cuánto es la superficie? Y la superficie es la superficie de las n espiras. ¿Está bien? O sea, esto va a ser el campo B por el número de espiras por la superficie, vamos a llamarla S1, donde S1 es la superficie de una espira. ¿Sí? Bueno, que esa la pueden calcular porque le dan el radio, es un pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? O sea, que el flujo es B por S. Entonces, ¿cuánto queda el flujo? Miren, vamos a volver a escribirlo acá. El flujo les va a quedar el campo, que es mu0 NI, ¿sí? Por la superficie, ¿no? ¿Está bien? Que es, bueno, N por S1. ¿Está bien? Fíjense que el flujo es proporcional a la corriente. Entonces, bueno, acá pueden reemplazar después que la densidad de espira es n grande sobre L, si quieren, y le va a quedar proporcional a n cuadrado. ¿Está bien? Bueno, ahora, cuando ustedes quieren calcular el coeficiente de autoinducción, lo que tienen que hacer es hacer el flujo dividido la corriente. Y se les va a ir la corriente. Cuando hagan este resultado se les va. Al dividir por la corriente, eso se les va. Y les queda mu0 por la densidad de espiras, bueno, puedo poner por n cuadrado, n grande al cuadrado sobre L, por la superficie de una espira, pi por radio al cuadrado, ¿no? Prácticamente está hecho, ¿no? Ahí después tienen que hacer la cuenta con los valores que le dan, ¿sí? Y calcular en Henry cuánto da esto, ¿sí? Pero fíjense que yo pongo una corriente, cualquiera, no importa cuál es la corriente, es una corriente arbitraria, ¿no? Esto genera el campo, y calculo el flujo, y después al dividir por la corriente se me va a ir, porque el flujo siempre va a ser proporcional a la corriente. De modo tal de que no interesa cuál es la corriente, no tienen que usar el dato de la corriente que les da el problema. Esto es una corriente arbitraria, es como cuando uno calculaba la capacidad. Uno ponía una carga arbitraria en el capacitor, calculaba la diferencia de potencial
y después uno hacía el cociente entre la carga y la diferencia potencial. Cuando hacíamos eso, como la diferencia potencial resultaba proporcional a la carga se simplificaba. Y lo que quedaba era la capacidad. Bueno, acá pasa lo mismo. La corriente se simplifica y lo que queda es el coeficiente de autoinducción. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es muy sencillo, ¿sí? Lo pueden hacer. Vamos a mirar el problema 17. Dice, tenemos dos cables delgados, paralelos, infinitos, separados a una distancia d, que transportan corrientes de igual intensidad, que vale esto. Fíjense que son intensidades que están decreciendo con el tiempo, ¿no? Y de sentidos opuestos. A la derecha de uno de ellos, a una distancia d, hay un cuadro de n vueltas de sección cuadrada del lado h y coeficiente de autoinducción L, por el que circula una corriente propia, que es la corriente en la espira, que le llaman que es esta I1 seno de omega t. El sentido horario. Ahí está. En realidad, bueno, el sentido horario, el sentido positivo horario, en realidad esta corriente va cambiando de signo, ¿no? Porque fíjense que es un seno de omega t. O sea que en realidad durante un periodo de tiempo circula así, después invierte, por lo circula así, se invierte, ¿no? Es proporcional al seno, ¿no? Bien. Dice, haya la expresión del coeficiente de inducción mutua entre el cuadro y el alambre más lejano. ¿Mm? Para esta primera parte no interesan los datos de las corrientes. Todos estos datos de las corrientes, cuando ustedes le piden coeficiente de inducción mutua, no tienen nada que ver. Esos datos van a servir para el punto B, que es calcular el valor absoluto de la FEM inducida en el cuadro en función del tiempo a partir de t igual a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a primero a calcular el coeficiente de autoinducción, perdón, de inducción mutua, entre la espira cuadrada y el alambre más lejano, o sea, el que está a una distancia 2D de la espira. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Acá está, ¿ven? Tengo la espira cuadrada, que tiene un lado H. Bueno, son n espiras en realidad, porque es una bobina con n espiras cuadradas. Acá tenemos el campo magnético producido por el cable infinito, que sabemos que es mu0i sobre 2πr, ¿no? Por ampere, esto lo hemos hecho un montón de veces. El campo acá es entrante, si la corriente la tomo para allá, el campo es entrante. Tomo la normal en el sentido del campo para calcular el flujo. Y bueno, a ver, este campo depende de R. R es la distancia del punto campo al alambre infinito. Bueno, es esto que está acá, ¿no? Bueno, el R va a variar, porque justamente tenemos otro ejemplo de un campo no uniforme acá, ¿no? El flujo, ¿no? Esto lo hicimos en los primeros problemas de cálculo de flujo magnético, ¿está bien? Pero lo volvemos a hacer, no hay problema. Es decir, acá tenemos el campo, el diferencial de superficie, otra vez, lo voy a tomar, como esto depende solo de R, no depende de Z, no depende de la dirección vertical acá, lo voy a tomar como H por un diferencial de R, ¿no? ¿Está bien? Es esto que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo queda el flujo? Queda, primero, eh, ¿por qué aparece N? Aparece N porque son N espiras. Entonces la superficie total, ya que estoy calculando el flujo total, esto que estoy calculando es el flujo total sobre el solenoide. Sobre este solenoide de N espiras, de sección cuadrada. Entonces por eso le puse la N, porque es N por H diferencial R sería la superficie, ¿no? ¿Está bien? Lo multiplico por N. Mu0i sobre 2πr es el campo. ¿Está bien? Bueno, sacamos fuera de la integral todo lo que es constante, n, mu0, la corriente, 2pi, h, y lo que queda es la integral diferencial r sobre r. ¿Cuáles son los límites de integración? Bueno, esto varía entre 2d y 2d más h, que sería el lado opuesto. Esto me da el logaritmo de 2d más h sobre 2d, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Por lo tanto, ahí lo tengo, ¿no? Esto es, divido por la corriente, y me queda el coeficiente de inducción mutua entre el solenoide de n espiras y el alambre. Ahí lo tengo. Ese número, ven que ese número no depende de ninguna corriente, depende de todas magnitudes geométricas, de D, de H, de N, bueno, y del mu0, ¿no? ¿Está bien? Pero no depende de otra cosa. Muy bien. Ahora, ese es el punto A del problema. Ahora, para el punto B, vamos a leer el punto B. Pide el valor absoluto de la FEM inducida en el cuadro en función del tiempo. O sea, ahora tengo que tener en cuenta lo que dijimos hace un ratito.
yo acá tengo, fíjense que hay corriente en este conductor, hay corriente en el otro, y hay corriente en la espira. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la FEM inducida va a depender de la variación de flujo magnético total que haya a través de la espira. Pero ese flujo magnético total va a tener tres contribuciones. La contribución del campo magnético generado por el alambre más lejano, la contribución del alambre más cercano y la contribución de la propia corriente que circula en la espira. Esas tres corrientes, cada una de ellas va a generar un campo magnético. Los tres campos magnéticos van a generar flujo sobre la espira cuadrada. ¿Está? Entonces tengo que tener en cuenta las tres cosas. Hagamos eso entonces. Bueno, primero, para poder trabajar de esa manera, voy a necesitar el coeficiente de inducción mutua de la espira con el otro alambre. ¿Está bien? La autoinducción de la espira me la dan. Me dicen que vale L. ¿Está bien? Ahora, yo calculé en el punto A el coeficiente de inducción mutua entre el solenoide de N espiras y el alambre que estaba a una distancia 2D, el más lejano. Tenemos que hacer lo mismo con el otro ahora, que está a una distancia D. ¿Está bien? Bueno, miren, una cosa, acá depende del librito que uno use y depende del profesor, tiene un criterio diferente, pero son equivalentes, digamos. La idea es la siguiente. A mí no me interesa para qué lado va la corriente. ¿Está bien? Yo voy a considerar la dirección positiva en este sentido, simplemente acá tengo una I3 negativa, ¿no? Nada más. Esta I3 va a ser negativa, simplemente tengo que tener en cuenta eso. Pero voy a seguir considerando la dirección positiva hacia arriba. ¿Está bien? De manera tal de que el campo producido, digamos, va a ir en digamos, a ver, el campo real es este. El campo real es este. Porque claro, la corriente va hacia abajo. Si la corriente va hacia abajo, el campo acá no es entrante, como en el caso anterior, sino que es saliente. ¿Está bien? Ahora, si uno tomara la normal en la misma dirección que antes, ¿sí? Esto me daría un coeficiente negativo, un flujo negativo. ¿Está bien? Porque el flujo, digamos, la normal y el campo serían en esa dirección. Entonces, en realidad, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es tomar la misma, no voy a calcular todo de vuelta, voy a tomar la misma convención que acá. Es decir, yo elijo el sentido positivo de la corriente, el campo lo voy a tomar como que es entrante, solamente que es negativo. ¿Está bien? Esto puede considerarse un campo, vamos a ponerlo acá, es un campo entrante. Esperen que lo voy a poner con una letra más chiquita para que no se me... Negativo. ¿Está bien? Esto lo pienso, si bien es un campo que sale de la figura, lo pienso como un campo entrante negativo. Es decir, lo pienso, el cálculo lo hago igual. ¿Está bien? Igual que antes. Fíjense que la única diferencia entre esto y lo anterior es la distancia. Entonces, no tengo que hacer la cuenta de vuelta. Todo esto va a ser lo mismo, solamente que donde decía 2D tengo que poner D. Y acá tengo el coeficiente de autoinducción. ¿Sí? Algunos profesores y algunos libros les van a decir que este coeficiente es negativo en realidad, que habría que ponerlo al revés debido a que el flujo es negativo. ¿Está bien? Pero eso estamos teniendo en cuenta que, digamos, es porque invertimos el sentido de la corriente, el sentido positivo de la corriente. Pero yo lo puedo dejar así y después trabajar con un I3 negativo. No hace falta hacer eso. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, uno elige un sentido positivo en el conductor y calcula, porque en definitiva, recuerden que el coeficiente no depende de la corriente. Entonces no me importa si la corriente es positiva, negativa, cómo es. ¿No? Yo pongo una corriente, una dirección, genero el campo, tomo la normal, calculo y ya está. ¿No? Es decir, no tiene sentido pensar, digamos, que el coeficiente de autoinducción, de inducción mutua sea negativo. En todo caso, la contribución después, cuando a la FEM inducida, sí va a tener otro signo, pero eso se debe al signo que tiene la corriente. Ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Pero directamente uno puede hacer la misma cuenta que antes, simplemente cambiando, en vez de poner 2D, poner D. ¿Está? Repito, esto es un criterio de cada uno, pero es una cuestión, al final los resultados finales son los mismos, ¿no? El tema es qué considera uno que es la inductancia mutua.
¿Está bien? Bueno, yo considero que no depende de la corriente, ni tampoco del signo de la corriente. No solamente no depende del módulo, no depende del signo de la corriente. De manera tal de que puedo tomar siempre la misma dirección, calcular, y después sí tengo en cuenta para qué lado van las corrientes, para calcular la FEM inducida. Bueno, muy bien. Entonces, en la autoinducción en la espira la tenemos, pues supone que es un dato. ¿Cómo escribimos la FEM inducida en la espira? Fíjense que vamos a tener tres contribuciones. Recuerden que la feminucidad es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces tenemos, si llamamos 2 acá, fíjense que lo que llamamos acá es el conductor 1, era el conductor más lejano, 2 era la espira, 3 es el conductor más cercano. ¿Está bien? Entonces miren, esto va a ser menos el coeficiente de inducción por la derivada de la propia corriente de la espira respecto del tiempo. ¿Está bien? Porque esto es la corriente de la espira. Menos el M12, que era este que habíamos calculado acá, por la derivada de la corriente sobre el conductor 1, el cable más lejano respecto del tiempo. Menos el M32 por la derivada de la corriente 3 respecto del tiempo. ¿Está bien? Bueno, esta es la expresión genérica. Las tres contribuciones que voy a tener a la FEM inducida en la espira. Ahora tengo que escribir las corrientes, y ahora sí uso los datos. Fíjense que me dicen que la corriente I1, esta, va hacia arriba, ¿no? ¿Ven? Que es la dirección que tomé como positiva. Ven que yo acá puse un signo más para indicar que la dirección que tomo como positiva es esta. Por lo tanto, el campo generado va a ser entrante, ¿sí? Es lo mismo que hice en el otro caso. Entonces, esta corriente era I0 por E a la menos B por T. Acá lo escribí como X a la menos B por T, ¿no? ¿Está bien? Como exponencial. Bueno, acá ven que tuve en cuenta que la corriente I3 es menos esta, no es igual a la otra, es la misma cambiada de signo. Acá estoy teniendo en cuenta el sentido de la corriente. No en el coeficiente de inducción mutua. El coeficiente de inducción mutua no depende de la corriente, ¿sí? Entonces, acá puse el signo, ¿está bien? Y finalmente, la I2, que es la corriente que circula por la espira, que me dicen que es un cierto valor, que lo llaman I1 en realidad. Yo acá lo puse así, por seno de omega t. ¿Está bien? Bien, que no es el mismo I1 que este, ¿no? Es otra cosa, es un I0 y un I1, que es otra corriente. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer las derivadas respecto del tiempo. Al derivar respecto al tiempo, ven que esta me queda negativa, porque baja el menos b. Esta me queda positiva, porque al bajar el menos b me cambia el signo acá. Y esta, bueno, se transforma en vez del seno un coseno y sale un omega afuera, ¿no? Bueno, y con esto lo terminan. Es decir, ahora lo único que tienen que hacer es reemplazar estas derivadas acá adentro. ¿Está bien? No me acuerdo si les dan datos numéricos, creo que sí, ¿no? A ver, en este problema. eh, no, no hay datos numéricos. Así que simplemente lo que tengo que hacer es juntar, digamos, los datos. Miren, yo no lo calculé el módulo, directamente tomé el valor de la FEM, ¿está bien? Entendiendo que el sentido positivo es el que tomamos, no hace falta poner el módulo. Eh, Acá lo que tienen que hacer es reemplazar los coeficientes de inducción, que faltaba reemplazar. La L es un dato como L, pero los otros hay que reemplazarlos. Fíjense que queda un menos acá. ¿Por qué queda un menos? No porque una sea positiva y la otra negativa. Algunos le van a decir eso, pero no es mi criterio. No porque una coeficiente de inducción sea positivo y otra negativo, sino porque las contribuciones son diferentes. ¿No? Porque esta me quedó negativa, esta me quedó positiva. Entonces ahí cuando reemplace me va a quedar una diferencia. ¿Sí? ¿Está bien? Eso lo reemplazan y lo terminan. ¿Se entiende esto? Acá tenemos un ejemplo entonces donde tenemos tres conductores y estamos calculando la FEM inducida en uno de ellos producida por los campos de los tres conductores, de los otros dos y del propio circuito este que está acá. ¿Está bien? Bien. Una cosa, a ver si, esperen que quiero ver porque ahí dice la autoinducción de la espira es L. Eh, a ver, dice No, está bien. L es el coeficiente de reducción total, no el de una vuelta, sino el total. Está bien. No hay que multiplicar por ningún n ahí. ¿Está bien? Esta parte, el n aparece. A ver qué pasó. El n aparece acá. Está bien, sí, porque es el n que utilizo. Sí, está bien, pero acá no. Bueno, este L que aparece acá es el L total. Es el coeficiente de disminución
de las n vueltas de espira, ¿no? No de una sola espira, ¿sí? Es un dato eso, así que no hay que calcular nada. Además sería muy complicado calcular el coeficiente, se puede hacer, pero es complicado calcular el coeficiente de autoinducción de una espira cuadrada, ¿no? Tendrían que calcular el campo generado por el conductor finito, pero no solo en un punto, sino en todos los puntos interiores acá, ¿está bien? Y eso multiplicarlo por 4, y después tendría que calcular el flujo, ¿está bien? O bien calcular el flujo y después multiplicado por 4, ¿no? Es un poco complicada, pero no es eso lo que hay que hacer, porque supone que eso es un dato. ¿Está? Bien. Bueno, el 18 es parecido, solo que la espira está en el medio. ¿Está bien? Vamos a mirar un poco el 19. Dice, tengo un alambre recto, infinito, que transporta una corriente I, de valor constante en principio, y pasa por el centro de un toroide de perfil cuadrado, densidad de espiras N, radio R y lado A. Es decir, ¿se acuerdan del toroide que vimos la vez pasada, ¿no? Que es un solenoide, pero enroscado en un toro, justamente, en una cosa que lo voy cerrando, ¿no? Visto de arriba es una, como si fuera una corona circular, ¿no? Visto de arriba. Bueno, dice, halle la expresión del coeficiente de inducción mutua del arreglo. Primera cosa. Bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo calculamos el coeficiente de inducción mutua entre el cable y el toroide? Acá lo hice de perfil, ¿ven? Acá esto está visto de arriba. Visto de arriba, yo lo que tengo es la corriente del cable que viene hacia nosotros, el toroide con las espiras, ¿no? ¿Está bien? Esto es una vista superior. Vista de corte de costado, tengo el conductor y acá tengo la sección del toroide. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a suponer que yo le pongo una corriente I al cable y voy a calcular el campo magnético generado por el cable y voy a calcular el flujo sobre el toroide. Teóricamente, esto se puede calcular de dos maneras, ¿no? Porque uno podría también calcular el campo del toroide y hacer el flujo sobre la superficie encerrada por el cable, pero como en este caso el cable es infinito, la superficie encerrada sería como el semiespacio, digamos, y es bastante complicado, sería imposible hacerlo eso, prácticamente. Lo más sencillo, obviamente, lo que único que podemos hacer es tomar el campo del cable, que es inmediato, y hacer el flujo sobre la espira cuadrada. Ahora, esto ya lo hicimos, porque esta cuenta es lo que hicimos antes, acá, es esto mismo que hicimos acá, solamente que esta distancia será el radio interior del toroide y esta el radio exterior del toroide, ¿no? Es la misma cuenta que hicimos antes en el problema 17. ¿Está bien? Y también lo habíamos hecho en uno de los primeros problemas de la guía también, no me acuerdo si era el 1 o el 2, ¿no? Bueno, entonces, digamos, el flujo va a ser eso dividido la corriente. Entonces tengo, miren, como esto tiene el flujo total, digamos, acá son n espiras, ¿no? Esto sería el flujo sobre una espira que uno va a calcular, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el número total de espiras que tenemos? Si a mí me dicen que la densidad de espiras vale n minúscula y la longitud vale 2pi por r, ¿está bien? Porque tengo, r sería el r medio, ¿está bien? Entonces, el número total de espiras es el perímetro multiplicado por la densidad de espiras. ¿Está bien? Eso sería el número total de espiras. ¿Sí? Donde R, repito, es el radio medio, este que está acá, ven, acá está marcado, ven, es el radio medio del toroide. O sea que esto varía entre R menos A sobre 2 y R más A sobre 2, donde A es el lado de la sección cuadrada. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, acá vamos a tener que expresar el coeficiente de inducción, que es el mismo que teníamos acá. ¿Está bien? Que es mu0 bueno, fíjense que acá aparecía L, H, bueno, H es A ahora, ¿no? Por N, que es el número de espiras que voy a tener, ¿no? Dividido 2pi, por el logaritmo del radio mayor dividido el menor. ¿Ven? Acá lo tengo. Es mu0 por el lado de la espira, por el número de total de espiras que tengo, que es esto que está acá, dividido 2pi por el logaritmo del radio mayor, que es r más a sobre 2,
dividido el menor, que es R menos A sobre 2. ¿No? ¿Está bien? Bueno, puedo multiplicar, eh, a ver, bueno, si ahora tengo en cuenta que n es 2pi Rn, fíjense que el 2pi se va, ¿m? Y me queda mu 0 por A, por R, por N, por el logaritmo. Acá lo multipliqué por 2, numerador y denominador, para que me quede más fácil de expresar. Y ahí tengo el coeficiente de inducción mutua. ¿Ven? Esto es para el coeficiente de inducción mutua entre el alambre infinito que pasa por el centro del toroide y el toroide. ¿Está bien? Con n espiras. ¿Sí? ¿Está? Es la misma cuenta que hicimos antes, solo que son n espiras, hay que multiplicar por n, y además, bueno, me cambian los parámetros, ¿no? R supone que es el radio medio del toroide, y entonces esto va entre R menos A sobre 2 y R más A sobre 2. ¿No? Escribo el número total de espiras y llego a esta expresión. ¿Sí? Ahí tengo entonces el coeficiente de inducción mutua entre el alambre y el conductor. Bueno, ¿y qué pasa con esto ahora? Una vez que tengo eso, me dicen, halle la expresión del valor absoluto de la femina inducida en el toroide. Bueno, una vez que ven que lo que ponen acá, acá está el valor de m, y lo que ponen acá es simplemente que el módulo de E es esto, que es m, por la derivada de I respecto de t que toman módulo, digamos, porque tomaron el módulo acá, toman el módulo acá, ¿sí? Ya está. Es eso, no es la expresión, es la ley de Faraday, escrita con coeficiente de inducción mutua, ¿no? En realidad, si no le queremos poner módulo, acá habría que poner un menos, y acá habría que poner esto sin el módulo. ¿No? ¿Está bien? Eso es todo. Y después dice, discute y justifique cómo se modifica el resultado anterior si el toroide se cortara a la mitad. O sea, ¿qué pasa con este coeficiente? Bueno, si se cortara a la mitad depende de qué quiere decir, ¿no? Fíjense que acá la respuesta es que dividen por 2. Pero eso es si se corta a la mitad, ¿de qué manera? Porque ojo cómo lo cortamos a la mitad, ¿no? El toroide. Uno podría decir, bueno, lo corto a la mitad en el sentido que lo hago más angosto, o lo corto a la mitad así. No, en realidad, ven que acá dibujé una línea verde horizontal punteada. ¿Está bien? Se supone que uno lo corta a la mitad así, horizontalmente, de modo tal que el espesor, digamos, disminuye, pero fíjense que en esta dirección no cambia el espesor, porque si no tendríamos que cambiar los límites, ¿no? Si yo lo cortara así, como dibujé estas líneas naranjas así, entonces tendríamos que cambiar los límites de integración. ¿Está bien? Se supone que lo corto a la mitad de la otra manera. Si lo corto a la mitad de la otra manera, lo que tengo que hacer es cambiar A por A sobre 2, porque este A que aparece acá viene de esta A. ¿Está bien? Porque la otra no iba, esta está integrada. La que iba es esta, ¿no? El elemento superficie, que era, acá estaba, ¿no? ¿Ven? Estaba acá. El H sería el A, ¿no? Sería A por diferencial de X o diferencial de R, ¿no? ¿Está? Entonces, simplemente que lo que tengo que hacer es que si corto el toroide horizontalmente, la cuenta es la misma reemplazando A por A sobre 2. Entonces se me divide por 2 el coeficiente de... A ver, si me divide por 2, esta parte es igual, esta parte no cambia. Lo que cambia es esta A que está acá. Porque esta parte viene de la integración. Este A no lo tengo que dividir por 2. El que tengo que dividir por 2 es este. ¿No? Divido por 2 el área, digamos. Entonces ahí no hay problema. Bueno, entonces, eso sería el problema 19. Leamos un poquito el 20. No lo voy a hacer, pero... Bueno, otra vez, tenemos un alambre infinito, una espira cuadrada. Eh, bueno, que tiene 100 vueltas, en realidad es un solenoide. Tengo una corriente que tiene esta forma, en función del tiempo. La espira está en reposo respecto al alambre. Calcula el valor absoluto de la FEM inducida en función del tiempo. Indica el sentido de circulación de la corriente inducida. Bueno, esto en realidad ustedes podrían hacerlo directamente sin calcular el módulo, calculando con el signo y todo. O sea, poniendo los signos como corresponde. Si ustedes quieren, la corriente me dicen que circula hacia abajo. Bueno, entonces, el campo magnético es saliente acá. Entonces tomo la dirección normal como saliente. Si tomo la dirección normal como saliente, el sentido positivo de giro es el sentido antihorario. Y ya está. Después uno calcula sin tomar módulo en ninguna parte y le da el signo que corresponde. Si le da positivo, significa que circula en el sentido antihorario, y si le da negativo, significa que circula en el sentido contrario. No hace falta tomar módulos. ¿Sí? Después dice, estima el tiempo que transcurre hasta que se anula la FEM. Bueno, en realidad lo que pasa es que acá es lo que dice acá, miren, se los leo de acá. Dice, esta función, que es la exponencial, esto es lo que vimos cuando vimos la carga y descarga de un capacitor.
¿Se acuerdan que vimos el tiempo característico? ¿Está bien? Que la idea es que el tiempo característico es 1 sobre beta, 1 sobre este coeficiente. ¿Está bien? Y cuando son 5 tiempos característicos, o sea, cuando beta por t es del orden de 5, se puede considerar que esta exponencial se extinguió. Y entonces ahí la corriente prácticamente es constante. Y cuando la corriente es constante, se va a anular la FEM. ¿Está bien? Porque yo puedo considerar que en 5 tiempos característicos, o sea, en un tiempo que es 5 sobre beta, acá está, ¿ven? En tiempo de 5 sobre beta, esta corriente se puede considerar que no varía más. Que esto ya llegó a cero y por lo tanto la corriente ya vale 0,3 amperes, se terminó. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, tengo una corriente estacionaria. Si tengo una corriente estacionaria, no varía el flujo. Y si no varía el flujo, la FEM inducida vale cero. ¿Está bien? Es eso nada más. No tiene ninguna... Después dice, punto C. Calcula el valor absoluto de la FEM inducida en función de la posición e indique el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira para ahora una corriente I que es constante y la espira acercándose al alambre con velocidad constante B. Bueno, esto es lo mismo que teníamos hecho o sea, tienen que calcular, miren, lo vemos acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá las anoté, ven, para el 20C. Para el 20C, el coeficiente de autoinducción depende del tiempo, porque la distancia depende del tiempo. ¿Está bien? La corriente, en cambio, es constante. ¿Sí? Entonces, la FEM inducida es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. El flujo es m por i. Entonces, lo que depende del tiempo ahora no es la corriente, es m. Porque recuerden que el coeficiente de inducción lo puedo obtener, acá lo teníamos, ¿no? Esto que calculamos acá, el coeficiente m, para un caso como este, depende de la distancia, ¿sí? Al cable, ¿no? Bueno, esa distancia al cable depende del tiempo. Eso es lo que tienen que escribir como función del tiempo. Saben que es un valor inicial menos un B0 por T, bueno, lo que fuera, ¿no? También lo tienen que escribir en función del tiempo. Y entonces lo que derivan respecto del tiempo es el coeficiente de inducción, que va a depender del tiempo ahora, porque depende del tiempo a través de la distancia, que depende del tiempo. ¿Está? Eso simplemente es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Pueden usar las mismas expresiones del coeficiente de inducción, solamente que ahora tengan en cuenta que la distancia D depende del tiempo. Escriben la dependencia que corresponde, que es, que es esto que está acá, ¿no? Eh, acá me dicen, ¿no? A ver, dice, respira para acercándose al alambre con velocidad constante B. Bueno, entonces la distancia esta es una constante, una posición inicial menos B por T. ¿Está bien? Ahí tienen lo que tienen que reemplazar y después derivar. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí tienen este tipo de problemas, está más o menos... Bueno, el 21 no lo voy a hacer, pero es parecido a lo que ya hicimos. Otra vez tenemos un solenoide ideal, ¿no? Con una espirita dentro. Bueno, ahí tienen, el desarrollo es exactamente las mismas cosas que venimos haciendo. Y el ejercicio 22, el ejercicio 22 es algo que nos va a servir de introducción a el tema que viene después, el tema de la llamada corriente alterna. Esto es lo que se llama un generador de tensión alterna. Como esto tiene que ver con corriente alterna, yo esto lo dejaría para la próxima clase, donde vamos a empezar con corriente alterna. O sea que lo que voy a hacer es, la próxima clase, voy a explicar bien el problema 22 acá, y vamos a ver qué es una tensión alterna. Entonces ya vamos a introducir el tema de la siguiente unidad. Lo que sí podemos mirar un poquito ahora son los problemas 23 y 24, que son las preguntas conceptuales que aparecen siempre al final de la guía. Bueno, vamos a ver lo que dice la primera pregunta. Dice, el coeficiente de inducción mutua entre dos espiras circuladas por la misma corriente se duplica si se duplica el valor de una de las corrientes. Bueno, acabamos de decir que los coeficientes de inducción no dependen de las corrientes. Es lo análogo de las capacidades que no dependen de la carga, ¿no? Por el hecho de duplicar la carga de un capacitor no se me duplica la capacidad, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Si duplico la corriente, el coeficiente de inducción no varía. O sea que esto es falso. Acá me dice que si el flujo del campo magnético es cero, sí, solo sí, la fuerza electromotriz es cero.
A ver, ¿qué les parece esto? Esto es falso, pero ¿por qué es falso? Bueno, miren, que el flujo magnético sea cero en un instante del tiempo no implica que no haya fuerza electromotriz, porque podría ser, porque esto es, el flujo se calcula para cada instante del tiempo. Si el flujo está variando con el tiempo, puede ser que sea cero en un instante, pero que la derivada respecto del tiempo de este flujo no sea cero. Si la derivada no es cero, entonces la Fermi inducida no es cero. ¿Está bien? O sea que es falso. ¿Sí? Incluso podría pasar que la Fermi inducida sea cero porque la derivada del flujo es cero, pero que el flujo no valga cero. O sea que el flujo tenga un valor constante, no nulo, pero constante justamente. Y como es constante, la derivada es cero, por lo tanto el Fermi inducida es cero. ¿Sí? O sea que no tiene nada que ver porque lo que interesa es la derivada del flujo respecto del tiempo y no el flujo. Por eso es falso. Eh, el signo negativo de la ley de Faraday es consecuencia del principio de acción y reacción. Dice, bueno, no, en realidad, ahora vamos a ver que no tiene nada que ver esto, tiene que ver con otra cosa que vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con una pregunta que aparece acá, en el otro, ven acá, el signo negativo de la ley de Faraday-Lenz es consecuencia de la conservación de la energía. Esto es cierto y lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Pero primero pasemos a las otras preguntas. Eh, Bien, bueno, acá dice, si la Fem inducida es distinto de cero, entonces este flujo es distinto de cero. Bueno, miren, otra vez, esto no necesariamente es cierto. En realidad, aunque lo ponen... Ah, primero, miren, una cosa, perdón. Miren lo que pasa. Acá pusieron una integral cerrada. Acá pusieron una integral cerrada. La integral cerrada sobre una superficie cerrada, eso siempre es cero, en cualquier situación. El campo magnético, recuerden que eso lo que quiere decir es que no existen los monopolos magnéticos, no existen las cargas magnéticas. Las líneas de campo del campo magnético son siempre cerradas, o sea que si yo integro en una superficie cerrada, calculo el flujo de B, eso va a dar cero siempre, 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 en cualquier situación. Bien, un solenoide puede considerarse ideal si es muy largo, ¿no? Bueno, tiene que ver con también, para que sea ideal, tiene que tener que sea muy largo respecto del radio, pero además el número de espiras tiene que ser muy grande para que la densidad de espiras, para que las espiras estén muy apretadas una al lado de otra. Recuerden, si no, no es un solenoide ideal. Una corriente variable no puede inducir una fuerza electromotriz de valor constante. Esto es falso, porque recuerden que la corriente, la FEM inducida, acá lo tenemos, miren, busquemos alguno por acá cualquiera, ¿ven? La FEM inducida es un coeficiente de inducción multiplicado por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Si la corriente crece linealmente con el tiempo, por ejemplo, proporcional a t, esta derivada es constante. Y entonces la FEM inducida va a ser constante. Va a ser ¿está bien? O sea que esto es falso. Si la corriente crece linealmente o decrece linealmente, la FEM inducida es constante, porque la derivada es constante. Bueno, acá lo pusieron como verdadera esta, ¿está bien? Sin embargo, no es cierto, porque si no podríamos decir que también es cierto esto, ¿no? Es decir, que la FEM inducida sea distinto de cero, lo que quiere decir es que la derivada del flujo no es cero, no que el flujo no es cero. El flujo puede no ser cero y ser constante, y esto, digamos, si la FEM inducida no es cero, tengo un flujo variable en el tiempo. Ahora, en un instante del tiempo, esto puede ser cero. Lo que pasa es que habrán querido poner como que la función flujo no es la función nula. ¿Está bien? Lo que pasa es que no se entiende cómo está expresado. ¿Está bien? Si la FEM inducida no es cero es porque hay un flujo variable. Pero en un instante del tiempo, ese flujo puede valer cero. En un instante dado. ¿Está bien? Pero si su derivada no es cero, en ese instante, la FEM inducida tampoco va a ser cero. O sea que eso es ambigua la forma en que está expresado, ¿no? Una corriente estacionaria genera un flujo magnético estacionario y no necesariamente uniforme. Esto es cierto, porque por ejemplo, el conductor ideal, ¿no? Los problemas que vimos recién. Esto, esta corriente es estacionaria. El flujo magnético, en realidad también está mal expresado, porque el campo magnético no es uniforme. El campo magnético no es uniforme, ¿sí? ¿Está bien? No, porque depende de la posición. Ahora, esto que dice acá, genere un flujo magnético estacionario
y no necesariamente uniforme. No, esto está mal, no quiere decir nada esto. ¿Qué significa un flujo no uniforme? El flujo es el resultado de un integral, es un número, no es un campo, no es algo que depende de la posición, en el sentido de que depende del punto del espacio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, habrán querido poner que el flujo puede depender de la distancia, digamos como acá, ¿no? De la distancia de la espira al cable. Eso es lo que habrán querido poner. Pero eso no quiere decir, no tiene sentido hablar de flujo uniforme. La palabra uniforme se utiliza para los campos que dependen de la posición. El flujo es un número, que después ese número puede depender de un parámetro del problema que no es constante. Bueno, está bien, es otro tema, pero no tiene sentido decir flujo uniforme. Decir que, bueno, son preguntas que en realidad están formuladas algunas medias mal, ¿no? Bueno, veamos acá. Una bobina almacena energía de campo eléctrico. Bueno, no. Una bobina almacena energía del campo magnético y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Dos bobinas de igual radio e igual longitud tienen igual coeficiente de autoinducción. No, porque, a ver, depende también del número de espiras que puedan tener, ¿no es cierto? ¿Está bien? Las bobinas, ¿no? Porque están pensando en dos solenoides, ¿no? Bueno, depende del número de espiras que tengan. La energía almacenada por una bobina es independiente del valor de la corriente que circula. Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Todo lo que tiene que ver con la energía lo vamos a ver ahora, así que lo salteo. Un campo magnético variable siempre induce una FEM en toda espira sumergida en él. No necesariamente, porque si el flujo, digamos, si el campo magnético fuera, digamos, tangencial a la espira, que las líneas de campo no atraviesen la espira, no induce ningún flujo magnético. Entonces, por más que sea variable el campo, no va a haber FEM, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una espira cuadrada como esta, pero ponen un campo magnético paralelo como si fuera acá la corriente, pero un campo magnético. Bueno, el flujo es cero, porque la normal es perpendicular a la figura y el campo está en el plano de la figura, entonces el flujo es cero, y no importa si el campo depende del tiempo, el flujo va a ser igual, por una cuestión geométrica, no está atravesando la superficie que se apoya en la esfera, no hay flujo concatenado por el circuito, ¿está bien? Por más que sea variable, no tiene nada que ver. O sea que esto es incorrecto, ¿no? A ver, esto, acá. Esto es incorrecto. El campo magnético inducido es siempre opuesto al campo magnético externo, ¿no? Recuerden que eso depende de si el flujo está aumentando o disminuyendo, ¿no? Si el flujo está aumentando, sí es opuesto al externo, pero si el flujo está disminuyendo, se pone a favor del externo. El coeficiente de autoinducción depende solo de la geometría de la bobina y es siempre positivo, eso es correcto. El coeficiente de inducción de una bobina vale cero cuando no circula corriente alguna, eso es falso, el coeficiente de inducción no depende de la corriente. Y esto es lo que yo le decía, el signo negativo al nivel de Faraday-Lenz es consecuencia de la conservación de energía. Bueno, vamos a ver un poquito esto de la energía. Para eso vamos a mirar un poco la última parte del apunte que teníamos acá, que es la parte que habla de energía magnética. ¿Está bien? Que vamos a hablar un poquito de esto, tratar de ver esto que tenemos acá, para entender qué es lo que pasa con la energía, del punto de vista magnético. Bueno, mire. Vamos a leer esto. Todo circuito con autoinductancia no nula, por el que circule una corriente eléctrica, posee una energía magnética acumulada. Para verlo, basta con considerar un circuito con una resistencia total R, un coeficiente de autoinducción L, que lo voy a representar así, como una bobina, ¿ven? ¿Sí? Por el cual inicialmente circula una corriente estacionaria y cero, ¿no? Supongamos que yo tengo un circuito, supongamos que esta llave, acá tengo una batería, tengo una resistencia y tengo un solenoide colocado ahí. Imaginemos que este solenoide, la autoinducción de este solenoide es mucho mayor que la del circuito cerrado que tengo acá, o sea que uno puede considerar que la autoinducción de todo el circuito es la del solenoide directamente, ¿no? Lo represento así, ¿está bien? Incluso si no, hay que considerar que la inducción de todo esto está contenida acá adentro. Entonces tengo una batería, una resistencia y un solenoide, una bobina. La llave está inicialmente cerrada. ¿Sí? Cuando la llave está cerrada, esto no cumple ninguna función, porque recuerden que digamos, circulaba una corriente constante al principio. Si la corriente es constante, esto no cumple ninguna función, porque si la corriente es constante, no hay variación de flujo, ¿está bien? Y por lo tanto,
no hay FEM inducida. O sea, no hay ninguna FEM inducida. Lo que tengo es un circuito que, desde el punto de vista de la corriente, es una corriente constante, continua, donde el valor de la corriente es directamente el valor de la FEM de la pila dividido la resistencia. Ya está. Esto no cumple ninguna función. Ahora, sin embargo, piensen ustedes que al haber una corriente, acá hay un campo magnético, hay un flujo magnético en la bobina. Bueno, vamos a ver que ese campo magnético, ese flujo magnético que hay en la bobina, digamos, contiene una energía llamada energía magnética, que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Es decir, ahí hay una energía almacenada en el campo magnético del solenoide. Vamos a mostrar eso. Hagamos lo siguiente, miren. Supongamos que en t igual a 0 abrimos la llave, por lo cual desconectamos la FEM que generaba la corriente. Bueno, ¿qué pasa con la corriente? La corriente inicialmente valía E sobre R. Esta es la corriente inicial. Al desconectar la batería, la corriente no puede apagarse instantáneamente. ¿Por qué no? Porque si la corriente se me apagara instantáneamente, yo tendría una derivada infinita, ¿no? Es decir, pasa de un valor que no es cero, inmediatamente a cero. Bueno, tendríamos o casi inmediatamente a cero, digamos. ¿Qué pasaría? Tendría una variación de corriente muy grande. Y una variación de corriente muy grande me generaría una variación de flujo infinitamente grande en la FEM, en el solenoide, y eso generaría una FEM infinita. ¿Está bien? Es decir, ven que dice, no puede apagar instantáneamente porque eso generaría una FEM inducida infinita. ¿Está bien? En el solenoide. ¿Está bien? Y eso, obviamente, eso implicaría una energía infinita, no puede ser eso. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo abra la llave, va a circular una corriente variable durante un tiempo. Y vamos a ver qué pasa con esta corriente. Bueno, muy bien. Entonces, planteemos la ley de Kirchhoff para la malla, ¿no? ¿Está bien? Las caídas de potencial en el circuito. Fíjense que la pila ya no está. ¿Está bien? Entonces tengo, miren, una caída de potencial en la resistencia, que vale menos I de T por R. Estos son le puse el menos simplemente porque estoy considerando las diferencias de potencial, ¿no? ¿Está bien? Hay una caída de potencial y entonces es un incremento negativo del potencial, por eso le puse menos. Le podría haber puesto más a todo, pero es lo mismo. ¿Está bien? Es decir, acá tengo una caída de potencial en la resistencia, menos I por R, y después tengo acá la FEM inducida en el inductor, en el solenoide. ¿Cuánto vale la FEM inducida? Vale menos L por día de T. ¿Está bien? O sea, no es que desaparece la fuerza electromotriz, desaparece la FEM de la pila, pero me aparece instantáneamente una fuerza electromotriz debido a la corriente, a la FEM inducida en el solenoide. ¿Está bien? O sea que tengo una caída de tensión en la resistencia y una FEM inducida, que hay que sumársela, en el solenoide. ¿Está bien? Estoy tomando el sentido positivo como sentido, en este caso, horario, ¿no? Que es el sentido de la corriente acá. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, eso me tiene que dar igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque no hay otra fuerza electromotriz metida acá, ¿no? Es decir, lo único que tengo es esto, nada más, la caída de potencial de la resistencia y la FEM inducida. Bueno, pero fíjense qué es lo que pasa. Esta expresión yo la puedo expresar de esta manera. Paso uno para el otro lado y paso la corriente dividiendo y me queda el diferencial de I sobre I igual a menos R sobre L por dt. ¿Está bien? Pasando, por ejemplo, este sumando al otro lado y la corriente dividiendo y el dt multiplicando, me queda esto. ¿Está? Entonces, miren, esto lo puedo integrar. Lo integro, esta parte me da el logaritmo, digamos, ¿no? Y si integro esta parte me queda menos R sobre L por T. Bueno, cuando hago la exponencial, o sea, integrando los miembros y exponenciando, me queda que acá habría que sumarle una constante aditiva, además a la integral indefinida, que cuando hago la exponencial me da una constante multiplicativa, y me queda que la corriente es una cierta constante A por E a la menos R sobre L por T. Fíjense la forma que tiene la corriente, ¿no? Es una z constante por una exponencial negativa. ¿Sí? Una exponencial con exponente negativo, que depende de la resistencia y del coeficiente de autoinducción del solenoide. Bien. Para calcular cuánto vale la constante A,
lo que tengo que considerar es la corriente inicial. Yo sé que en t igual a 0, la corriente valía I0, que es esta E sobre R que teníamos acá. ¿Está bien? Lo llamo I0 directamente. Entonces, bueno, para que en t igual a 0 esto valga I0, fíjense que cuando t es igual a 0, la exponencial me da 1, así que A tiene que ser igual a I0. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso, la coeficiente A es la corriente inicial, eso da esto. Ahí tenemos, esta formulita me da qué es lo que pasa con la corriente. Ven que la corriente no se apaga de golpe. La corriente decrece exponencialmente a partir del valor inicial. ¿Sí? El tiempo característico es lo que divide a t en el numerador, en el exponente, perdón, ¿no? Es L sobre R, ese es el tiempo tau característico de decaimiento. Uno puede considerar que 5 tiempos característicos puede ser considerar que la corriente prácticamente llegó a 0, ¿no? O sea que ustedes pueden estimar con esto el tiempo que tarda el circuito en apagarse por completo, digamos. Sería 5 tiempos característicos. ¿Está bien? Bueno, esta corriente es una corriente inducida por la variación del flujo magnético en el circuito. ¿Está bien? ¿De dónde sale esta corriente? De la FEM inducida. Es la FEM inducida la que produce esta corriente. Acá lo vemos. Si bien desconecté la batería, como hay un inductor, como hay inductancia en el circuito, y la corriente es variable, lo que va a pasar es que me va a generar una FEM inducida. O sea, la idea es, la corriente empieza a decrecer, pero al solenoide no le gusta que decrezca la corriente, porque si decrece la corriente, decrece el flujo, entonces reacciona tratando de aumentarlo, el flujo, y eso es lo que produce la feminucida. Produce una feminucida que va a sostener la corriente, para que no se me apague de inmediato. Y lo que va a ocurrir es que va a tener esta forma. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a calcular la potencia disipada en la resistencia durante todo este trayecto. Bueno, en función de t, la potencia es I cuadrado por R. ¿Está bien? Bueno, esto es... acá me falta un R, acá me faltó un R multiplicando, acá. Es I0 al cuadrado por R por E a la menos 2RT. Acá esta formulita está mal, tengo que poner un R multiplicando. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, y después dice, la energía que se transforma en calor en la resistencia no puede provenir sino de la energía almacenada en el inductor. Pues claro, porque ¿qué pasó? Yo desconecté la batería, ya no está la batería. Entonces, ¿de dónde viene la energía que se disipó como calor en la resistencia? Viene de una energía que estaba almacenada en el inductor. Acá vemos que el inductor, cuando circulaba una corriente continua por el inductor, había un flujo magnético, contenía una energía ahí, almacenada. Esa energía almacenada, cuando yo desconecto la batería, se va a, digamos, va a generar la corriente eléctrica que a su vez va a terminar disipándose como calor en la resistencia. ¿Está bien? Entonces, miren, lo que tengo que hacer para la energía magnética es la energía magnética almacenada inicialmente en el circuito será, bueno, ¿cuál es? Es la integral de esto entre 0 e infinito. ¿Está bien? Acá, en realidad, me comí de ponerle el R acá. ¿Está bien? Cuando hacen la cuenta, el resultado es correcto, pero yo me olvidé acá de ponerle el R multiplicando. Acá también va un R multiplicando. ¿Sí? Acá no, esto está bien, porque cuando hagan la cuenta, acá aparece el R, se simplifica con el otro al final. ¿Está bien? Acá falta un R multiplicando, después le voy a corregir este apunte. Y integro entre 0 e infinito, ¿no? Entre todo el... Bueno, si hago esta integral la puedo hacer, y el resultado da esto, un medio de L por I0 al cuadrado. Es decir, que la energía que se disipó en la resistencia en forma de calor, ¿no? En todo el tiempo posterior, es un medio del coeficiente de autoinducción por la corriente que circulaba inicialmente al cuadrado. Bueno, eso es lo que se llama la energía magnética almacenada. Esta es la energía que estaba almacenada magnéticamente en el conductor. ¿Está bien? Bueno, fíjense que cuando les hacen esa pregunta que dice el signo negativo de la ley de Faraday es consecuencia de la conservación de la energía, bueno, efectivamente, si ustedes acá pusieran un signo positivo, esto les da otra cosa. Les daría una exponencial con exponente positivo acá. Y eso es imposible, o sea, estaría generando cada vez más corriente, ¿no? Y la energía sería infinita. Es decir, el signo negativo es el que me permite, justo de la exponencial acá, que viene de la ley de Faraday, es el que me permite, digamos,
digamos, expresar el hecho de que la energía total que se termina disipando como calor en la resistencia es la misma que teníamos almacenada en el inductor. ¿Está bien? Entonces, eso es la conservación de la energía, en definitiva. ¿Está bien? Toda la energía que se disipó era porque estaba guardada en el campo magnético. Cuando se termina de circular la corriente, ya no hay más campo magnético, ya desapareció, ¿no? Todo eso se transformó en calor en la resistencia. ¿Sí? ¿Está? Entonces ahí tenemos la energía magnética. Estas preguntas que aparecen de energía magnética. La energía magnética en un circuito que tiene una autoinductancia L por el cual circula una corriente I0 es un medio de L por I0 al cuadrado. ¿Está bien? Eso me da la energía magnética total almacenada en el circuito. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, después voy a corregir acá que me falta un R acá y un R acá a meter, pero eso acá después lo voy a corregir, ¿no? Acá en esta parte y en esta, ¿no? Las últimas dos formulitas, después lo corrijo y se los vuelvo a subir. Bueno, entonces, con esto, digamos, volvamos un poquito a la guía. La idea es que con esto tenemos todo para trabajar. Pueden trabajar con los problemas que quedaron. El 22, repito, lo voy a hacer la próxima clase, porque es lo que nos va a introducir a la corriente alterna. Vamos a hacer este ejercicio con detalle y vamos a entrar en el tema de corriente alterna. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran comentar de esto? Bueno, entonces seguimos con esto la próxima clase.